maravilloso. Qué hermoso eres tú, precioso, digno, santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor Dios. Muchas gracias, papá, por este tiempo, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, que habita en cada uno de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor, por hacernos partícipes, Padre, de esta mesa, Señor, donde tú has preparado banquete para tus hijos, Señor. Toda gloria y toda alabanza, papá, te la damos a ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, muy buenas noches, amada iglesia del Señor Jesucristo, ¿cómo están? Los veo todos sonrientes, todos bonitos, me alegra mucho verlos. Quiero que en esta noche usted pueda saludar a la persona que tiene a su lado izquierdo, a su lado derecho, le pregunte cómo está, cómo fue su día. Me alegra verle hoy acá. Bienvenidos, agradecidos con el Señor porque nuevamente nos permite hoy reunirnos con la finalidad de seguir aprendiendo a Cristo. No de Cristo, sino a Cristo, ¿verdad? Bueno, hoy se me ha delegado el privilegio, pero como nos ha enseñado el apóstol, no hay privilegios dentro del reino, sino la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, de ministrar aquello que por gracia he recibido, ¿sí? Esa es la responsabilidad, no solamente la tenemos los que nos paramos en este lugar, sino que es la responsabilidad de todos los que portamos la vida del Hijo y la transferimos a otros. Así que solamente soy un vaso, no vamos a aprender nada nuevo porque ya todo está dado, ya todo fue consumado, no es nada nuevo. Sin embargo, si nos reunimos para aclarar, para continuar siendo afirmados, para continuar siendo edificados en la única verdad que nos sostiene y que nos gobierna, la cual es Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta noche, Dios, muy agradecidos estamos contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, disfrutar de tu presencia, por permitirnos, Señor, como hijos tuyos, congregarnos en este lugar para ser instruidos, no por mí, sino por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque reconocemos que tu fidelidad es la que nos sostiene. Gracias, precioso Dios, por el amor, la bondad, la misericordia. Gracias, Señor, por incluirnos en tu propósito eterno. Gracias, Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, perfeccionando la obra. Gracias, bendito Dios, Señor. Victoriosos en ellas, ya somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos permites renovar nuestro entendimiento, Señor, y el anhelo de nuestro corazón es conocerte a través del Hijo. El anhelo de nuestro corazón es continuar creciendo en esta bendita gracia en la cual tú nos has incluido, Señor. Así que dejamos este tiempo, Espíritu Santo, bajo tu dirección. Sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú la has enviado en cada corazón. Bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero recordarles muy rápidamente el énfasis que el Señor nos ha dado para este año, que está en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, que nos dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esta palabra el Señor ha traído
ha venido trayendo claridad a cada uno de nosotros, porque cuando la recibí no tuve mucho entendimiento, pero el Señor se ha encargado de ir trayendo claridad, porque ya cada uno de nosotros conoce cuál es esa verdad que nos habita, ¿verdad? Quiero que iniciar en esta noche hablando de un tema que es muy importante. La palabra le he titulado en esta noche Conscientes de la vida. Y quiero empezar hablando acerca de la importancia que nosotros tenemos de cuidar nuestra salud física. Hoy vemos que muchas personas no son conscientes de la necesidad y la importancia que tiene cuidar su salud, que los excesos de grasas saturadas, los excesos de carbohidratos, de azúcar, el sedentarismo y muchas cosas más son la causa principal de muchas enfermedades. Y no porque lo diga Paula, sino porque los expertos en salud dicen eso, que el gran problema de la salud hoy es el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, ¿sí? Pero hoy muchos prefieren tomar en vez de agua gaseosa. Hoy muchos prefieren más harinas que verduras. Y no es por un tema de conciencia, sino por un tema tal vez de gusto, porque comemos lo que nos gusta. Y usted dirá, bueno, pero Paula, ¿por qué en esta noche está tocando el tema de la salud? Porque es muy importante cuidar nuestro cuerpo, porque somos morada del Señor. No es un tema de estética, no es un tema de vanidad, es un tema de que queremos llegar a viejos y continuar siendo útiles en el reino. Pero ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra? Lo asocio mucho porque hay muchos hijos e hijas de Dios que no son conscientes de la vida que se les ha impartido. No son conscientes, y en muchas ocasiones las circunstancias temporales de esta vida apagan esa vida, minimizan la vida que tenemos. Muchas veces las circunstancias no permiten que el hijo o la hija de Dios disfrute en esos momentos de turbulencia, en esos episodios, porque es muy chévere disfrutar cuando todo está bien. Claro, todos disfrutamos, pero es ahí, es en ese momento donde las cosas no marchan bien, donde tenemos dificultad, donde tenemos problemas, que expresamos la vida. Yo quiero que vayamos a la palabra que está en Juan capítulo 5, versículo 24. El evangelista Juan nos habla aquí. Si trajeron Biblia, pues pueden buscarla, y si no, leerla ahí. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos y la cantidad o la multitud de personas que le seguían, y les está hablando, así como el Padre da, ¿sí?, vida a los que quiere, también el Hijo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1, que todos ya lo conocemos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? Cuando estabais muertos. Si usted se da cuenta, son dos pasajes totalmente descritos en tiempos diferentes. Uno fue antes de la obra de la cruz, de la consumación de la obra de la cruz, donde Jesús está hablando, y el otro es Pablo hablando a la iglesia. La diferencia de un antes y un después la marca la obra consumada de la cruz. Y si nosotros hoy miramos atrás, ¿dónde estábamos? Era un antes y un después. Y es lo que quiero que usted tenga presente. Nosotros no podemos estar viviendo o recordando, pensando lo que yo fui atrás. No, pero sí tenemos que tener claro quiénes éramos antes,
cuál era nuestra condición antes. Nosotros no hablamos desde la condición, hablamos desde la realidad espiritual que tenemos en Cristo. Pero es importante tener en cuenta cuál era nuestra condición. Y dice la palabra del Señor que nosotros estábamos en Efesios capítulo 2, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos. Donde no está Cristo, hay muerte. Y no solamente estábamos muertos, sino que además estábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Que antes también, ¿cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios. Usted dice yo, antes, como dice el apóstol aquí, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Romanos 6, 17 y 20, por si lo quiere apuntar. ¿Qué también estábamos? Éramos enemigos de Dios. Esa era la condición que teníamos. Romanos 5, versículo 10. En Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuándo? ¿Actualmente? Antes vivíamos en y por la voluntad de los deseos de nuestra carne. Nos dice eso en Efesios capítulo 2, versículo 4. Antes estábamos ajenos a la promesa de Dios. Antes, y sigue la lista, esa era nuestra condición. Mas ahora ya no. Esa no es la realidad que nos gobierna. Esa no es la verdad presente que nos sustenta. Sin embargo, sigue siendo la condición de muchas personas. No porque esa condición es porque aún no conocen que hubo alguien que cambió eso. Aún no les ha sido revelado que la obra consumada de la cruz canceló todo eso. Pero esa era nuestra condición antes. Pero vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y en Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en él, ¿en quién? En él, ya todos tenemos claro quién es él. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Cuando por la gracia del Padre nos expusimos al evangelio, cuando alguien nos predicó el evangelio y por la gracia del Señor lo recibimos y creímos en nuestro corazón, y aclaro que el creer no es porque Paula quiso creer, no es porque el pastor César quiso creer, sino que el creer es algo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. No es ni de nosotros. Dios depositó en nosotros esa fe para que creyésemos. En ese momento el Espíritu Santo obró ese engendramiento en nuestro espíritu. En ese mismo instante es que nosotros pasamos pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad, que por la buena voluntad del Padre, que por la gracia del Señor, ustedes y yo somos portadores de una vida. ¿De cuál vida? De la vida del Hijo, de la vida de Jesucristo, que ustedes y yo, por la elección del Padre, por la predestinación, portamos una vida superior, portamos una vida poderosa, portamos una vida inquebrantable, inalterable, indestructible, que por la voluntad del Padre de ustedes y yo portamos una vida gloriosa, que por la voluntad del Padre usted y yo portamos una vida plena, una vida completa, que por la voluntad del Padre ustedes y yo portamos una vida eterna, una vida transferible, porque cada uno de nosotros hemos sido enviados a transferir esa vida. ¿Sí lo sabía?
Cada uno de nosotros somos enviados a transferir esa vida a los que no la tienen. Y si usted medita en esto y es consciente de eso, usted dice, wow, qué maravilla, fantástico, eso produce en nosotros gozo, alegría, empoderamiento. El saber que la vida de Cristo habita, el saber que la vida de Cristo le gobierna, el saber que Él marcó un antes y un después en la vida de sus hijos, eso es maravilloso. Entender esto es fantástico. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Y está en usted y está en mí. Por eso dice el Señor en su palabra, y me tomó un tiempo entender esto. Cuando Pablo dice, a Dios le plació reunir todas las cosas en el Hijo, las del cielo y las de la tierra. Y yo no entendía durante un tiempo, de hecho, cuando empezó el Señor a traer la revelación del reino, yo no las cogí a la primera. Y cuando el apóstol hablaba acerca de que Cristo es la salvación, de que Cristo es la vida, yo no lo entendía. Me tomó unos días poder entender, claro, nosotros estamos completos en Él, porque en Cristo está todo. Cristo es mi paz, Cristo es mi fuerza, Cristo es mi gozo, Cristo es todo. Y esa vida nos ha sido impartida ¿para qué? ¿Para qué? Para que vivamos afligidos, para que las circunstancias nos gobiernen, para que vivamos deprimidos. Si somos portadores de la vida de Cristo, si somos portadores de la resurrección, si somos portadores de esa vida gloriosa, la pregunta en esta noche ¿es la que estamos manifestando? Nosotros en la congregación tenemos alas, ¿cierto? Somos unos ángeles. Pues porque en la congregación no nos pasa nada. Pero cuando salimos de la congregación es donde estamos expuestos o volvemos a la realidad, tal vez, a la realidad de los problemas, a la realidad de los problemas económicos, a la realidad de los problemas con los hijos o con las hijas, con el esposo, con la esposa, a la diferente cantidad de problemas que en este plano terrenal vamos a vivir y hace parte de la normalidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué vida estamos expresando? ¿Qué vida nos está gobernando? ¿Qué vida es la que ven en la casa? Cada uno de nosotros, si miramos atrás, yo digo personalmente, porque como dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, pero yo miro atrás y yo le doy gracias al Señor, porque el Señor a mí me ha ido formando, me ha ido enseñando, he ido aprendiendo en las diferentes situaciones que me ha tocado vivir y me ha permitido vivir con propósito. Pero esa es la pregunta. El propósito o la voluntad del Padre al darnos la vida de su Hijo es que fluya en cada uno de nosotros, y de esa manera todos los que están a nuestro alrededor, todos conozcan al Padre. Mis hijas, como les decía al comienzo, hay muchos que no conocen su condición. Hay muchos, nosotros somos vivos entre muertos, pero muchos no lo saben. Pero esa es nuestra tarea. Por eso es tan importante que la palabra haga una introspección en nuestro corazón. Que la palabra o el Espíritu Santo, más bien, que el Espíritu Santo nos lleve a examinarnos a nosotros mismos. Porque no nos ha sido una vida impartida para que esté oculta. No nos ha sido una vida impartida para que no la disfrutemos, no la expresemos. Esposo, los que tienen esposo, pueden ver a Cristo. Mujeres pueden ver a Cristo en la vida de su esposo, o los esposos pueden ver a Cristo en la vida de sus esposas, o los hijos pueden ver la vida de Cristo en nosotros como madres. Esa es la pregunta. Dios no nos impartió una vida para que vivamos en angustia, en temor, en frustración.
Dios no nos impartió la vida de su Hijo Jesucristo para que solamente nos enfoquemos en cambios humanos o en comportamientos humanos más bien. Ejemplo, que el que fumaba ya no fume más, que el que bailaba ya no baile más, no, eso hace parte y es el resultado inicialmente de esa vida que nos ha sido impartida. Eso hace parte de, pero no es lo único. No es lo único, así como la palabra habla de aguas profundas, así somos nosotros. Necesitamos indagar cómo está nuestro corazón. Yo no sé usted, pero yo me he dado cuenta por muchos amigos que tengo en el Señor, hermanos en Cristo, pero hay tantos hijos e hijas de Dios que viven en amargura en su corazón, que usted los escucha hablar y tienen amargura en su corazón. Hay tantos hijos e hijas de Dios que no tienen buena relación con sus hijos, no tienen una relación saludable con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Hay tantos hijos e hijas de Dios que no han entendido la vida superior que se les ha sido dado, que viven acomplejados, que tienen problemas de autoestima. Hay tantos hijos e hijas de Dios que viven en una situación de angustia, de calamidad. Y vuelvo y digo, Cristo en nosotros es paz, pero la paz no es sinónimo o ausencia de problemas. Todos tenemos problemas, pero a veces no vivimos ni experimentamos esa paz. Cuando la voluntad del Padre es que esa vida nos gobierne, cuando la voluntad del Padre es que esa vida fluya a través de nosotros. Hay tantos hermanos que tienen el ego tan alto que a veces parece que levitaran. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo me he encontrado y yo digo, Dios, ¿cuánto? Yo digo, no son conscientes de la vida que portan. Me he encontrado con hermanos que humillan a otros. Yo digo, wow, ¿qué es eso? Me he encontrado con personas que se sienten menos que otros por temas económicos o temas académicos. Eso es una realidad. ¿Pero por qué se da esto? Esto pasa por la vida, porque no son conscientes de la vida que se les ha impartido. ¿Y viven en qué? En sus emociones, en su alma. Mire, la única necesidad que tenemos nosotros los hijos de Dios es que Cristo sea formado en nuestra alma. Usted podrá decir, no, pero es que yo necesito esto, claro, en la parte terrenal tal vez podemos tener muchas necesidades, pero el hijo y la hija de Dios, la única necesidad que tiene es que Cristo sea formado en nuestra alma. ¿Y cómo lo hacemos? Esa vida que vino a morar en cada uno de nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Esa es la posición que usted y yo tenemos. Somos reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? ¿Para gobernar sobre el esposo, la esposa, sobre los hijos? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Somos reyes para gobernar sobre la esposa, los esposos, los hijos? ¿Para qué somos reyes? Para gobernar las circunstancias que se nos presentan a diario, ¿verdad? ¿Y somos sacerdotes para qué? ¿Para qué? Para ministrar la palabra, para enseñar a otros de Cristo. Somos su casa permanente. Hemos sido bendecidos permanentemente. Ya sabemos que no vamos tras la bendición, ¿sí? Cristo consigo tiene todo. Todo nacido de nuevo tiene la vida de Cristo, pero no todo nacido de nuevo tiene el entendimiento correcto. Todo nacido de nuevo tiene la vida de Cristo, pero no todo tiene el entendimiento correcto. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo. Yo digo, la palabra es clara, no nos conformemos al tiempo presente. Pero yo digo, no nos conformemos a lo que hemos recibido de Cristo hasta ahora o a lo que hemos aprendido de Cristo. No nos conformemos, porque el Señor tiene mucho más para darnos a cada uno de nosotros. Hoy yo estoy aquí por gracia, porque al Señor le plació, pero mañana puede estar cada uno de ustedes.
aparte del apóstol y de los pastores. Mañana puede estar José Albert, puede estar John Freddy, puede estar Claudia, porque todos hemos sido enviados a esto, a predicar, pero no a predicar solamente en esa tarima, a predicar allá afuera, a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, a mi vecina, ¿sí? A enseñar y a transferir la vida que por gracia se nos ha dado. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra es clara cuando nos dice que renovemos el entendimiento. Ese es el llamado, que renovemos el entendimiento. Pero la renovación de nuestro entendimiento no radica en cuántos versículos bíblicos memorizamos, en cuánta palabra usted y yo memorizamos. Yo me acuerdo cuando inicié los caminos del Señor, y yo tenía una Biblia pequeña que creo que me regalaron, y a mí me daba la madrugada leyendo esa palabra, esa Biblia, y yo era muy buena memorizando versículos, y tenía esa hasta que, bueno, pasaron muchas cosas y dejé. Pero dice la palabra, renovaos en nuestro entendimiento, pero esa renovación no radica en cuántos versículos memorizo o la acumulación de ellos, sino en ver y creer cuál es nuestra realidad espiritual. A veces hay versículos que se nos vuelven frase de cajón, ¿sí sabía? Se nos vuelven frase de cajón y a la hora de orar los podemos recitar. Y por ejemplo, hay un versículo que habla que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Pero muchas veces cuando pasan situaciones que vienen a nuestra vida y cómo vivimos, en temor. Hay muchas veces que decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando somos enviados a algo, nos da miedo, no lo afrontamos, no somos capaces. Esa palabra que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y yo le digo, Señor, yo cada día quiero que esa palabra se haga carne en mí, porque a veces no vive Cristo, a veces vive mi yo. A veces el yo es el que quiere salir y tomar las decisiones. A veces el yo es el que quiere gobernar. A veces el yo. Pero ¿qué dice el Señor? Es necesario que ese yo, ¿qué? Mengüe. ¿Y cómo mengua si no nos exponemos a la palabra del Señor? ¿Cómo mengua si no renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo mengua y cómo Cristo va a ser formado en nuestra alma si no nos exponemos? Si no tenemos el hábito, la disciplina de ir a la palabra, sino que comemos pan cada 8 días. Muy difícil, ¿cierto? Va a ser muy lento el proceso. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, me quedo con la parte B, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. A medida que nos exponemos a la palabra del Señor continuamente, con un corazón dispuesto, que aprende día a día a rendir su corazón delante de Él, porque esto se aprende todos los días. No es solamente decir, yo rindo mi corazón al Señor. No, esto lo aprendemos día a día en las situaciones que vivimos a diario. Aprendemos a rendirnos a Él, aprendemos a depender de Él. Hay un versículo que dice, en Colosenses 3:4, que dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Y me quiero detener ahí porque mucho tiempo atrás, cuando no tenía la medida de entendimiento que hoy tengo en el Señor, para mí inicialmente decía, y yo no sé si usted lo dijo en algún momento, mi vida eran mis hijas. Bueno, en ese momento tenía una, mi vida era mi hija. Cuando me casé, ya conocía del Señor, pero sentía en mi corazón que mi vida era mi esposo.
que mi vida era mi otra hija. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien decir que mi vida son mis hijos, que mi vida es mi padre, que mi vida es mi madre, que mi vida es esto y aquello? Y por esa vida dejan de hacer cosas por el Señor. Y por esa vida se quedan en casa, no se congregan y bueno, mil excusas. Ahora que tengo una nieta, mi vida es mi nieta, pero no, ya no, el Señor ya me dio entendimiento de eso. No, mi vida no son ellos, mi vida no son ellos. Por eso el Señor nos lleva de gloria en gloria. Entonces, como les decía, cuando aprendemos a rendirnos a su voluntad, meditamos en su palabra, esa palabra escrita por el Espíritu se une a la palabra viviente y es la que viene a habitar en nuestros corazones. No es la palabra escrita, es la palabra escrita sumada a la palabra viviente que es Cristo. Y esa es la que renueva nuestro entendimiento, es la que nos hace cada vez más conscientes de esa vida hermosa, de esa vida gloriosa, de esa vida poderosa que usted y yo tenemos. ¿Para qué? Para que la disfrute. ¿Para qué? Para que la dé a conocer a otros. No se vaya tan lejos en su casa, porque a veces miramos mucho afuera y en la casa hay mucha necesidad y ausencia de Cristo. Entonces en la casa, para eso nos ha dado esa vida. Y el portar esa vida nueva es portar una naturaleza nueva, es portar una creación nueva, es portar salvación, vida eterna, es portar todo, porque todo está en Cristo. Todo. Y eso es lo que quiere que el Señor quiere recordarnos esta noche. Usted y yo por esa vida estamos posicionados en lugares celestiales. Ustedes y yo por esa vida somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Usted y yo por esa vida somos instrumentos del Señor. Cada uno de nosotros somos vasos, vasijas de barro, portadores de su gloria, portadores de resurrección. ¿Por qué? Por nosotros mismos, por méritos nuestros, no por la vida que portamos, por la vida que al Padre le plació impartir en nosotros. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros disfrutemos, de esa vida nueva, de esa vida abundante. ¿Que en esta temporalidad vamos a tener problemas? Claro que sí, y muchos. ¿Ha sufrido la pérdida de un ser querido? Como escuchaba hace 8 días el hermano El Girde, y lo traigo a cotación. Tremendo, imagínense una hija de Dios decir, no juzgamos, ¿no? Pero aprendemos, decir que no sé qué va a hacer de mi vida porque se murió mi hermano. ¿Ha perdido un ser querido? Todos tal vez hemos perdido seres queridos, ¿cierto? Pero ya entendemos que no es pérdida. Por la gracia del Señor entendemos que ha sido ganancia, ¿verdad? ¿Vamos a tener problemas? Claro. ¿Vamos a tener dificultades? Claro. Hace parte de esta temporalidad. Pero la voluntad del Padre es que esa vida que se nos ha sido impartida crezca y se desarrolle en cada uno de nosotros. Porque solo así Cristo es formado en nuestros corazones. Y cuando Cristo es formado en nuestro corazón, avanzamos hacia la madurez. Avanzamos hacia ese plan al cual fuimos incluidos, ese propósito eterno. Mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe en esta hermosa tarea. Y gracias al Padre por este tiempo, por su palabra. Como dije al comienzo, es la palabra del Señor y no vuelve vacía. Es la palabra del Señor y cumple el propósito en cada uno de nosotros. Tenga presente siempre, no su condición, porque esa condición ya fue cambiada. Tenga presente cuál es su realidad espiritual. Tenga presente siempre que en esa realidad usted está posicionado. Y desde esa realidad, desde esa posición, aprendamos a operar en este plano terrenal. Que yo ya lo logré, ¿no? Cada día me dispongo para que el Señor haga su obra en mí. Que cada uno de nosotros lo logramos, no. Todos vamos avanzando en ese llamamiento celestial que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero tenemos la meta clara. Y la meta es el Señor. Amén. Vamos a orar, dar gracias al Señor. Padre celestial, bendito Dios, te alabamos en esta noche.
te honramos, te damos gloria. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es la suma de tu verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que nutre y es la sustancia de nuestro espíritu. Gracias, Padre, por hacernos partícipes, Señor, partícipes de tu propósito eterno. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor, por cada hijo e hija que está hoy en este lugar. Así es. Gracias, Señor, tú conoces su corazón, tú conoces la situación que puede estar viviendo, tú conoces la necesidad que puede tal vez estar teniendo en este plano terrenal. Pero tú eres nuestro Padre y tú como Padre cuida de tus hijos. Tú eres nuestro Padre que nos renueva, que da fuerzas nuevas cada día. Tú eres nuestro Padre que nos levanta, que nos sustenta, que nos defiende, que nos guarda. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias, Señor, porque tener claro esta verdad anclada en nuestro espíritu nos hace inamovibles, Señor. Sabemos, papá, que en esta tierra tendremos dificultad, pero tú nos lo advertiste, Cristo Jesús, para que estuviésemos preparados. Pero oramos para que cada día, Señor, podamos saber, conocer y entender que la vida que nos gobierna es superior aún a la nuestra. Que la vida que nos gobierna, Señor, necesita formarse en nuestra alma. Que esa vida que nos gobierna, que nos ha sido dada por gracia, ha sido con propósito, Señor. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Te bendecimos en esta noche. Gracias, Señor, porque quien inició la buena obra en tus hijos e hijas la perfecciona. Gracias, Señor, porque no somos casualidad, somos causalidad de Dios. Gracias, Señor, porque hemos venido para ser afirmados, edificados en esta verdad, la cual es Cristo. Señor, gracias por tu provisión, protección y fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos y tenemos claro que somos vasos de barro, pero que contienen el mayor tesoro, el cual es Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque entendemos que estamos completos en Él y no nos hace falta nada, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Queremos dejar esta noche en tus manos. Cada uno que parte para su casa, ya sabemos que tu protección lo guarda, Señor. Así es, Señor Dios. Gracias por cada dador alegre, Gracias. por todo aquel que da con gozo y alegría, entendiendo que el que sabe lo que siembra no le teme a la cosecha, Señor. Así es, Señor. Así que muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos honor y gloria a ti, oh Cristo. Y continuamos en este tiempo exaltando tu nombre, oh Rey. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue por tu cruz la que me salvó, me rescató de un momento allí, nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Bendecida noche para todos. Le damos ese aplauso fuerte al Señor. Le damos gracias y gloria a Dios por la vida de nuestra amada hermana Paula. Gracias por su palabra. Por su palabra. Es palabra de Dios plantada en el corazón de sus hijos. Bendecida noche para todos. Amén.